Como saben los que me siguen habitualmente, estoy aquí en Roma cubriendo para una organización católica norteamericana el Sínodo de los Obispos. Y esta es la última semana del Sínodo de los Obispos. Es la semana más importante porque en esta semana se van a decidir cosas muy importantes, como son el mensaje del Sínodo al pueblo de Dios. Y tenemos que ver qué es lo que se va a incluir en ese mensaje. Y en segundo lugar, se va a terminar la síntesis el sábado por la tarde, muy tarde aquí en Roma, o sea que los periodistas vamos a tener que quedarnos trabajando para poder cubrir eso. Y este documento básicamente va a indicar cuáles son los temas que este sínodo está proponiendo para que la Secretaría General del Sínodo, es decir, la organización oficial al interior del Vaticano, escriba otro instrumento de trabajo. ¿Por qué otro instrumento de trabajo? Porque, como saben ustedes, este sínodo que está por terminar tiene dos fases. Esta es la primera y la segunda fase va a ser el próximo año, también en el mes de octubre. Esa va a ser la segunda y definitiva fase, donde ya no se va a presentar una síntesis como es ahora, sino que se va a proponer un documento final, ¿no? Y va a ser bastante más debatida, va a haber mucha más atención en ese documento que el que hay ahora en este documento de síntesis. Entonces, vamos a ver qué cosa sucede. Yo sigo, digamos, expectante para ver los resultados. Como les decía, hay mucha gente que yo conozco que está en el sínodo, he hablado con alguna gente más. Algunos tienen una visión más optimista, otros no, sobre lo que ha acontecido en el sínodo. Y por eso el Sínodo de los Obispos ha decidido que el día jueves en la tarde los participantes tengan la ocasión de plantear cómo debe ser este año o estos 11 meses que van a separar el final de este sínodo del comienzo del próximo, a principios de octubre del próximo año. Entonces, todo esto va a estar muy en el aire y, como siempre, no creo que el hecho de que esté en el aire sea necesariamente malo de por sí, pero confieso que hay una cosa que me preocupa y es el uso muy ambiguo de los términos y muy ambiguo de la emoción, ¿no? En términos de la emoción hay cosas que se exageran demasiado, la experiencia subjetiva se exagera demasiado. Hubo un testimonio que no fue escrito y en consecuencia no ha sido distribuido a los periodistas, pero que yo sé que sucedió al interior de la sala sinodal, confirmada por todas las fuentes a las que he recurrido que están interiormente en la sala, y que fue un testimonio que muchos consideraron fundamental para tener una visión mucho más abierta, entre comillas, de la Iglesia, y todo parece indicar que ese testimonio fue falso, pero no vamos a poder investigar en la falsedad o no de ese testimonio, sino hasta que concluya el sínodo, porque esa persona que lo dijo está todavía participando del sínodo, está bajo el sigilo pontificio, bajo la confidencialidad pontificia, y en consecuencia no va a poder hablar de eso sino hasta después del sínodo. Y en ese momento haremos el examen del caso, pero incluso si es que este testimonio, que no puedo ahora compartir porque está sujeto a lo que más tarde debería ser una investigación periodística, fuera cierto, es simplemente un dato anecdótico. ¿Qué cosa significa? Es un dato que puede ser muy conmovedor, pero que no es un dato que uno pueda ser considerado científico o de valor estadístico, ¿no? Es muy distinto decir, a mí me pasó esto y me hizo sufrir muchísimo, y eso hay que escucharlo, no hay ninguna razón para no escucharlo, pero no es lo mismo decir eso que considerar que
porque ese testimonio es muy conmovedor, nosotros ya tenemos que considerar que la iglesia es así, como si tuviéramos información estadística. El 80% de interacciones entre gente y un sacerdote han sido de esta manera. Entonces ahí sí, con un dato científico estadístico, nosotros podemos decir, acá tenemos un problema, este problema tenemos que confrontarlo. Pero muchas situaciones de gente que dice, yo tuve esta pésima experiencia con este sacerdote, son reales, pero eso no significa que sean la constante. Hay muchísima gente que tiene experiencias muy positivas con extraordinarios sacerdotes, o sacerdotes que tal vez no son extraordinarios, pero tuvieron un gran momento de generosidad pastoral, de intuición pastoral. Entonces, nosotros mientras no tenemos un dato estadístico, no podemos tomar una decisión que está basada en la emoción, porque la emoción no es buena consejera cuando se piensa en teología. Cuando se piensa en verdad teológica, no es buena consejera. Y el otro aspecto que digo que contribuye a la ambigüedad es la selección de un lenguaje, algo que ya señalaba al comienzo de esta semana, pero es la selección de un lenguaje que en vez de clarificar las cosas, las oscurece. Por ejemplo, el sábado pasado un obispo alemán estuvo en la conferencia de prensa y allí señaló que durante 10 años de obispo él había enterrado a 300 sacerdotes de su diócesis y había ordenado a solo 15, ¿no? Y que su seminario tenía 0 seminaristas actualmente, y en consecuencia la iglesia tenía que leer este signo de los tiempos y tomar una decisión. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estaba sugiriendo muy claramente? No diciéndolo abiertamente, pero es una sugerencia muy clara. Es que necesitamos abrirnos al concepto de mujeres sacerdote y sacerdotes casados. Esto para los sectores progresistas les pareció un argumento contundente, y ya vemos que las fuentes eclesiásticas más progresistas inmediatamente saltaron a cubrir esta noticia. No hay que estar atentos a los signos de los tiempos, etc. Pero ninguna observaba un problema real, que es, en primer lugar, este obispo hablaba de los problemas en su diócesis como si fueran un terremoto, como si fueran un tsunami, como si fueran una cosa que simplemente sucedió, como si fuera la pandemia, ¿no? El COVID-19, como si fuera algo que no tiene nada que ver con él. Él es el pastor. ¿Por qué no hay vocaciones en la diócesis? ¿De quién es la culpa? Si él es el obispo. ¿Por qué hay esta caída enorme de sacerdotes? ¿No será que hay una caída proporcional de fieles? Yo no creo que los fieles sigan siendo el mismo número, porque habría un número similar de seminaristas, un número similar de vocaciones. Eso quiere decir que muy probablemente también el número de gente que está yendo a misa ha caído estrepitosamente, probablemente en proporción a la caída de los sacerdotes. Y en consecuencia, la falta de sacerdotes no es una realidad. La realidad es que es una iglesia que está pulverizándose y no va a cambiar si se cambia la práctica de la iglesia. Entonces, el uso además del término signo de los tiempos, miren hermanos, acá no quiero hacerla complicada para ninguno, ¿ya? Pero en teología, el término signo de los tiempos es un término muy preciso. No tiene que ver con los problemas cotidianos o los temas que salen en los periódicos. Cualquiera pensaría que eso es lo que significa signo de los tiempos, lo que está pasando ahora, ¿no? El signo de los tiempos es un término mucho más preciso, y cuando se lo utiliza no en su concepto teológico, como las cosas que está revelando Dios a través del orden natural, ¿no? Para que nosotros hagamos una mejor comprensión de lo que Dios quiere en este momento histórico, sino lo entendemos como lo que sale en los noticieros, lo que está pasando, incluso las cosas malas que están pasando por mi culpa, como en el caso de este obispo. O sea, él no tiene a quién, no puede hablar de la catástrofe vocacional en su diócesis como si fuera un tema que no tiene nada que ver con él.
Si no es él, no es nadie. Entonces no hay que ensayar nada. Cuando se narran esas cosas como si esos fueran los signos de los tiempos, a los que se refiere la enseñanza de la iglesia, acá nosotros estamos utilizando un término mal utilizado que a la gente que no sabe de teología le suena así, pues los signos de los tiempos, lo que está pasando, ¿no? No es así. Entonces, para un obispo y teólogo alemán que no sepa lo que los signos de los tiempos significa, es muy preocupante. Pero si sabe lo que significa y deliberadamente está usando mal el término, peor todavía. No sé qué cosa escoger, no sé qué cosa pensar, para pensar con caridad de este obispo. Entonces, me parece muy importante que en los días que quedan, el lenguaje, en vez de ser ambiguo, sea unívoco, ¿no? Unilineal, para que las cosas no queden en el aire, dejando que cada uno haga su propia interpretación y en consecuencia estemos creando un camino de supuesta unidad, entre comillas, en torno a un lenguaje en el que podemos estar de acuerdo porque no significa nada para nadie, nada preciso por lo menos, y que al final nos encontremos que las distintas interpretaciones de ese lenguaje son utilizadas para aprovechar el caos y empujar agendas ya existentes o, en el mejor de los casos, estar más divididos que nunca. ¿Por qué? Porque descubrimos que cuando creíamos que estábamos unidos en un lenguaje así ambiguo, en realidad no lo estamos. Y ese no va a ser un descubrimiento feliz cuando termine los próximos 11 meses de tiempo intersinodal, ¿no? Entre este sino y el próximo. Sigamos rezando por esta intención. Que tengas un buen día.